Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Ya van llegando. Hola Nora. Hola Silvia. Siete libros que no están en las Biblias evangélicas, por ejemplo, porque como los judíos los sacaron de su canon, Lutero cuando se divide la iglesia en el año 1500, estos libros que ya estaban incorporados desde el año 300, 400, al canon de la Biblia para nosotros los católicos, él después de 800, 700 años después de eso, de todos esos concilios y todos esos acuerdos, a él se le ocurrió sacarlos de la Biblia. Los judíos lo sacan en un concilio en el año 70, este libro, concilio famoso de Jamnia. Si ustedes hacemos un poquito de historia, es lindo el chisme bíblico. En el año 70 después de Cristo, por ahí, eh, hay una gran rebelión en Jerusalén contra Roma. Y los romanos no se andaban con chiquitas, envían un gran ejército y destruyen Jerusalén, destruyen el templo, masacran cientos de miles de personas, una matanza gravísima, y todos los judíos son echados, no queda ningún judío en Jerusalén. Esto había sido predicho por Jesús antes de morir. ¿Se acuerda cuando decía que ese templo iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, y que hay de los que estén, las mujeres que estén encintas? Está predicho por Jesús ese gran sufrimiento y destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y los judíos, había quedado el centro teológico, los rabinos, en una ciudad de ahí de Oriente que se llamaba Jamnia, y hacen un concilio y estaban muy preocupados por el gran crecimiento de los judíos que creían en Jesús. Y decidieron echar a todos los judíos que creían de Jesús de las sinagogas. Hasta ese momento iban libremente, se reunían como cualquier otro judío y predicaban que Jesús era el Mesías. Bueno, ellos declaran que el Mesías era falso, que Jesús no había sido el Mesías, que no había resucitado, que era todo mentira. Bueno, dicen un montón de cuestiones más, bastantes barbaridades sobre los cristianos, tilándolos de demonios y no sé cuántas cosas más. Los cristianos que no eran cristianos en esa época eran judíos, la mayoría, los compañeros de ellos eran judíos que creían que Jesús era el Mesías. Y entre otras cosas quitan estos 7 libros que estaban en una traducción griega, no en la traducción hebrea, porque eran libros más modernos, no estaban escritos en hebreo, fueron escritos muchos ya directamente en griego, porque eran los más cercanos a la época de Jesús, y los consideraban que era por ser de una lengua que no era santa, lo sacan. Y siempre la iglesia los leyó, y los padres de la iglesia los incorporaron a estos libros, al canon, y nosotros, gracias a Dios, los tenemos en las escrituras.
Y gracias a Dios hoy tenemos estos libros preciosos como el libro de Tobías. Así que vamos entonces a continuar hoy este libro de Tobías, que ya veíamos la vez pasada. Ya se había casado, ya volvían con su esposa y con el dinero, con el tesoro que había recuperado y más los bienes que le había dado su suegro. Volvían hacia su casa, la casa de sus padres en la ciudad de Nínive. Y eso vamos a estar viendo hoy, qué es lo que sucede en este libro. Vamos entonces ya directamente al texto. Dice el capítulo 11. Le puse hasta la sanación y liberación total de título a este capítulo. Dice que cuando llegaron cerca de Caserín, que está enfrente a Nínive, dijo Rafael, el arcángel: tú sabes bien en qué situación dejamos a tu padre. Vamos a adelantarnos nosotros a tu mujer para preparar la casa mientras llegan los demás. Prosiguieron pues los dos juntos. El ángel le dijo: toma contigo la hiel. Y el perro seguía detrás de ellos. Bueno, vamos a ir viendo este texto que nos está diciendo. Seguimos esta forma de leer las escrituras como hacían los padres de la iglesia, de forma alegórica el Antiguo Testamento, y encontrar a Cristo en cada uno de los versículos que nos hablan de Jesús. Cuando llegaron cerca de Caserín, que está frente a Nínive. Nínive, esta ciudad que era donde habían sido deportados la tribu de Efraín en aquella época, unos cuantos siglos antes de Jesús. Se habían dividido el reino de Israel, ustedes se acuerdan, en reino norte y reino sur. Y Efraín estaba en uno de estos reinos, que lo que sería la Samaria de hoy, o de la época de Jesús, ese reino que se había separado, y habían abandonado el culto a Dios, a Yahvé, en el templo de Jerusalén, porque no quería el rey dejarlos ir a Jerusalén para que llevaran allá las ofrendas, quería quedarse con los diezmos él. Y entonces, según la palabra de Dios, por haber abandonado a Dios y sacrificar a los ídolos en las montañas, es que viene este destierro. Nínive era la capital de Asiria, que era el reino dominante, uno de los grandes reinos dominantes de esa época. Y Nínive quiere decir madre de dioses. Ese es el nombre literal de la ciudad de Nínive. O sea que esto nos está queriendo decir algo, es que ni todos los dioses, toda la incredulidad, los espíritus, era como el centro de la nueva era de aquella época, estaban llenos de dioses. Y Dios dice, se pone frente a Nínive y le va a traer la sanación a estos que habían sido como dominados, enfermados, perseguidos por estos dioses. Los dioses, los demonios, esos dioses falsos, siempre Satanás utiliza sociedades, estructuras sociales, como sucede hoy en la actualidad, que puede utilizar a diferentes estructuras sociales, internacionales, para imponer formas de vivir totalmente diferentes a las de Dios, como podría ser el aborto, como podría ser la esterilización de las mujeres, como podría ser otro tipo de cosas que están en contra de la ley de Dios. Ya en aquella época en Nínive sucedía lo mismo, y por eso sufrió tanto Tobías y Tobit, que no le dejaban enterrar los muertos, por ejemplo, que era una ley que ellos tenían por Dios prescripta de enterrar al muerto. Y este Dios nos dice, Dios va a vencer en nuestra vida a todos esos enemigos que se opongan. Esta historia de sanación y de liberación nos habla de eso, del poder de Dios que vence a los
pequeños diosesitos, a los falsos dioses y a los demonios que quieren imponer una forma de vivir distinta a la de Dios. Rafael le dice: tú sabes bien en qué situación dejamos a tu padre. Rafael es el arcángel, es el ángel que lo acompaña, que representa a Dios, representa a la voz de Dios. En este caso podría representar al Espíritu Santo, que le está hablando a Tobías. Dios nos habla, a veces pone emociones adentro nuestro a través de ángeles, a veces a través del Espíritu Santo, a veces a través de otra persona, a través de una lectura bíblica, de una enseñanza, de un pensamiento inspirado por un ángel, por Dios mismo. Dios nos habla y pone emociones, una emoción de Dios, algo que, así como hay tentaciones para que hagamos lo contrario a Dios, también hay mociones. Está la gracia que actúa con muchísima fuerza y nos dice por dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Y acá se lo dice a Tobías. Entonces, para sanarnos, para este camino de sanación y liberación propio y familiar, es fundamental entonces, nos dice este libro, nos muestra en varios lugares y aquí lo vuelve a reforzar, seguir las mociones de Dios, seguir el motivo de Dios, aquello que Dios nos dice que tenemos que hacer, aprender a escuchar y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es fundamental, acá en el libro está resaltado. Tú sabes bien en qué situación dejamos a tu padre. Vamos a adelantarnos nosotros para preparar a tu mujer, para preparar la casa mientras llegan los demás. Esa emoción del Espíritu tiene que ver también con lo profético, es decir, Dios que nos habla, y eso tiene que ver con proféticamente cuando uno escucha lo que Dios va a hacer. Dice que Dios a sus profetas les comunica lo que Él va a hacer. Es como que uno se adelanta a lo que va a suceder, ya está preparado. ¿Bien? Cuando uno está en el Espíritu, cuando uno escucha las emociones de Dios, cuando uno está en oración, va escuchando lo que Dios quiere, no te toma por sorpresa los problemas de la vida, las situaciones, lo que va a suceder, porque Dios te va avisando lo que va a suceder y entonces uno ya está preparado. Y al estar preparado uno puede responder muchísimo mejor a lo que va a suceder, sea bueno o sea no tan bueno. Siempre cuando uno está preparado es mucho mejor. Si vos vas a ir a hacer un estudio médico o una operación y te explican bien lo que vas a hacer y cómo va a ser, vos ya vas preparado y sabés cuánto va a durar y qué es lo que van a hacer, uno ya tiene otra seguridad, uno ya va predispuesto de otra manera, ya va de otra manera cuando uno no sabe qué es lo que va a suceder y te sucede una urgencia de repente, no es lo mismo, por lo menos para la mayoría de nosotros. Algunos prefieren la sorpresa para no ponerse a pensar de más, pero no tiene que ver con pensar de más, sino con estar advertido para poder estar preparado para asumir una realidad y estar con un paso adelante. Y esto también preparar las cosas mientras llegan, nos lleva a una actitud, a una acción, la sanación a una acción servicial. El corazón sanado, el corazón liberado, puede liberarse para el servicio. No está solamente pensando en uno, sino que empieza a tener un corazón enfermo, está siempre pensando en lo que le pasa. Cuando uno está enfermo no puede servir, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús sana a la suegra de Pedro? Dice, esta se levantó y se puso a servirlos. Era una persona servicial, evidentemente, la suegra de Pedro. Pero cuando estaba enferma no podía servir, porque estaba concentrada en su dolor. Si uno le duele la muela no puede pensar, no puede hacer nada, uno está con el dolor. Cuanto más grande es el sufrimiento, sea físico, sea moral, sea espiritual, más difícil es que uno pueda ponerse al servicio, aunque aún en medio del dolor podemos servir. Pero cuando Dios nos sana, libera esa capacidad de servicialidad, de ponernos al servicio de los demás. Y nos dice este texto después que mientras llegaban
Los demás, bueno, fueron a hacer eso, pero siguieron los dos juntos, dice ahí en el versículo 4, podemos leer, prosiguieron pues los dos juntos. Es decir que nos muestra también el texto que es fundamental no apartarse de las mociones, no solo escuchar la moción del Espíritu, sino seguirla, no apartarse. Continuar el camino. El camino es largo de la sanación y de la liberación. No solo tenemos que comenzarlo, orando un día, haciendo un estudio bíblico, empezando a hablar con el Señor. Eso debe proseguir, debe continuar, debe seguir con esa unidad del hombre que sigue constantemente caminando con Dios, escuchando a Dios, tratando de hacer lo que Dios le pide. El ángel le dijo entonces, dice ahí, ya estamos en el último renglón de este versículo 4, le dijo, toma contigo la hiel del pez, y el perro seguía detrás de ello. Acuérdense que vimos en los estudios anteriores, cuando Tobías, el ángel le dice que agarre un pez, que en realidad el pez es el que lo quiere agarrar a él en sus pies cuando se va a lavar a las orillas del río los pies. Un pez lo quiere morder, le quiere comer, confunde su pie con algo comestible y se ve que era grande y Tobías lo toma y lo arrastra fuera del agua, ¿no? Y el ángel le enseña que guarde las entrañas del pez, el hígado, el corazón y la hiel, que es el jugo de una de las vísceras del pez. Y este pez, ¿se acuerdan que veíamos la vez pasada que representaba a Jesús, como el símbolo del pez? Los padres de la iglesia enseguida cuando leyeron Tobías dijeron es Jesús, porque este símbolo era usado por los cristianos con un acrónimo ictus, ¿se acuerdan que habíamos visto? Iesus Christus tuius ius soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y el mismo San Agustín y otros padres de la iglesia interpretan en este texto de Tobías que ese pez es Jesús. Y aquí el ángel le dice que tome la hiel, es decir, tome como si dijéramos la sangre de Cristo, que fue derramada en sacrificio. Es decir, para llegar al fin de tu sanación y de tu liberación, siempre ese camino empezó con Jesús y termina con Jesús. Que nadie te confunda. El único que puede sanar total y completamente tu vida es Jesús, el sacrificio de Cristo. Es siempre Jesús en nosotros el que sana y libera. Eso representa esa hiel que tenemos que tomar, esa sangre de Jesús que no tenemos que nunca dejar que esté siempre en nuestro corazón y cubriendo todas nuestras vidas. Y siempre vigilantes, dice, y el perro seguía detrás de ellos. O sea, si ustedes recuerdan, hablamos cuando ellos salían de la ciudad de Nínive, el perro los seguía, los perseguía. Y ahora cuando entran, el perro los vuelve a buscar. El perro era un animal para los judíos que representaba lo inmundo, lo malvado, lo perverso, como algo así, por así decir, demoníaco. Y lo representamos entonces con esos espíritus satánicos que, por más que estemos siendo sanados y liberados, siempre van a estar atrás nuestro buscando el momento que nos durmamos, el momento de nuestra debilidad, el momento en que nos descuidemos, que descuidemos la oración, el momento que se pueda abrir cualquier puertita para tentarnos, para sacarnos del camino y para que nuestra situación, si nos dejamos arrastrar, vuelva a ser como la anterior o peor aún, porque habiendo conocido la paz, el amor y el poder de Dios, volver a una situación de encadenamiento y de sujeción a las cosas del mal, la situación es peor que la anterior. Así que siempre vigilantes en este camino de sanación. Hasta que lleguemos al cielo vamos a estar luchando, tenemos que estar en vigilancia, siempre en guardia, no dormimos.
Amén. Y seguimos con el capítulo 11 hermosísimo de este libro. Y mientras ellos estaban llegando, la ciudad de Nínive estaban esperándolos. Estaba Ana, la esposa de Tobit, la madre de Tobías, la suegra de Sara. Está todo acá unido, una familia. Dice que estaba Ana sentada con la mirada fija en el camino de su hijo. Tuvo la corazonada de que él venía y dijo al padre: mira, ya viene tu hijo. Y el hombre que lo acompañaba. Rafael iba diciendo a Tobías, mientras se acercaban al padre: tengo por seguro que se abrirán los ojos de tu padre. Y acá entonces ya empezamos en otra etapa, es la llegada de Tobías a la casa de sus padres. Ana, su madre, ¿se acuerdan que cuando Tobías se fue la habíamos dejado muy triste, deprimida, con ganas de morirse, llorando, recriminándole al padre porque lo había enviado a buscar ese dinero, pensando que se iba a morir? Tobit, tratando de consolarla, le decía: no pienses así, él volverá con bien, va a regresar, pues hay un buen hombre que lo acompaña. Y ahora la situación parecía que el que tenía más fe era Tobit, y la que estaba sin fe y sin esperanza, con ganas de morirse y deprimida, era Ana. Pero ahora vemos que, pasado el tiempo, aunque ella tenía esa amargura en su corazón, nunca dejó de tener fe. Siempre conservó, en medio de su dolor y de no entender lo que estaba sucediendo, conservó su fe, porque Ana estaba esperando todavía. No se había suicidado, no se había rendido, no estaba adentro de la casa diciendo: bueno, ya está, no va a volver. Seguía. Y nos recuerda a ese padre del hijo pródigo que estaba en el camino esperando que el hijo vuelva. Ella estaba esperando que volviera su hijo Tobías. Tenía la esperanza. Esperar con fe, y aún más en medio de cosas tan difíciles que te puedan tocar viviendo, como le tocó a Ana. Toda esa seguidilla habíamos visto en los primeros encuentros, las 5 pruebas que tuvo que pasar esta familia, tremendas, terribles, una detrás de otra. Y encima dejar ir a su hijo, que iba a traer la bendición, porque estaban el esposo enfermo, ciego, no tenían de qué vivir, y él va a buscar un dinero que había quedado depositado lejos, pero era un riesgo hacer ese viaje a buscar ese dinero que los podía sacar de esa pobreza en la que estaban viviendo, de esa maldición. Es como el que hoy, que tiene que salir a trabajar para mantener la familia, pero está el coronavirus. Y el que no tiene trabajo quisiera ir a trabajar, y el que va a trabajar quisiera no ir. Pero cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y así está esa situación que se da, ¿no? Verdaderamente. Ana estaba sentada con la mirada fija, esperando la bendición de Dios. Dice Ana, el nombre Ana quiere decir gracia de Dios, gracia y favor de Dios. El favor y gracia es lo mismo, la misma palabra, son sinónimos. Hallar gracia, hallar favor delante de Dios. Acuérdense a qué mujer de la Biblia el ángel le dice: llena eres de gracia. A María, la hija de Ana. Según la tradición, no está en la Biblia esto escrito, está en algunos libros apócrifos, pero según la tradición es así. La madre de María se llamaba Ana, la abuela de Jesús. Hallamos gracia y favor de Dios esperando con fe. Si nosotros sabemos esperar en los tiempos difíciles, seguimos
en la fe esperando a pesar de lo que no entendemos, de lo que nos vemos, la gracia y el favor de Dios nos van a alcanzar y nos van a bendecir y nuestra vida va a cambiar. Cuando permanecemos firmes esperando en Dios, esta mujer estaba sentada ahí, no la iban a mover, se sentó y iba a esperar hasta que su hijo llegara. Qué lindo que Dios nos dé esa fe para esperar, esa bendición de Dios que está llegando, eso que está viniendo. Nos vamos a sentar, no nos vamos a ir hasta que Dios nos bendiga. Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, sé que no me lo merezco, humildemente te lo pido, pero de acá no me voy a mover hasta que se derrame tu amor y tu misericordia en esta situación, en esta familia, en esta casa. Amén. Y tenía la mirada fija en el camino, esperando al Hijo. Esto nos recuerda, a mí me recordó a Hebreos 12:2, ahí puse el texto, ahí lo pueden ver. Hebreos 12:2 dice: fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Esta mujer tenía fijos los ojos en Dios. ¿Qué tienes que hacer en los tiempos difíciles mientras estás esperando? Fijos los ojos en Jesús. Él te da la fe y Él te va a mantener en la fe, y tu fe no va, aunque parezca que en algún momento flaquea, Él no te va a dejar caer. Fijos los ojos en Jesús. La sanación siempre trae luz y nos permite ver que Dios nunca nos abandonó. Ella dice al marido: mira, el hombre estaba ciego. ¿Cómo le va a decir a un ciego mira? A veces nos pasa en la vida, ¿no? Que le queremos decir a un sordo: escúchame. ¿Y cómo te va a escuchar? A un ciego mirá, y no puede mirar. Y esta mujer le dice a su esposo: mira, tu hijo y el hombre que lo acompañaba. La sanación nos trae esa luz en un momento y nos hace ver que en realidad Dios nunca nos abandonó. Ella en algún momento pensó que Dios la había abandonado, sintió que Dios la había abandonado, pero en este momento de la sanación ella se da cuenta que en realidad Dios nunca la había abandonado. Es como ese poema anónimo que dice que un hombre le preguntó a Dios por qué siempre vio en la arena que había 4 huellas en todo el camino, eran las de él y las de Jesús. Dice: y en el momento más difícil de mi vida, solo había 2 huellas. ¿Por qué me dejaste solo, Señor? Y Dios le contestó: esas 2 huellas que viste en la arena eran mis pies. Tú ibas en mis hombros, yo te iba cargando. Dios nunca nos abandona. La peor de la tentación, Satanás nos quiere hacer creer que Dios nos abandonó. Esa es la sensación que hasta el mismo Jesús como hombre tiene en la cruz, cuando dice: Elí, Elí, lema sabactani, rezando un salmo que comienza diciendo, también el salmista tiene este sentimiento, y Jesús mismo para rezarlo lo debía tener en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una jauría de perros me encierra y me quieren destruir. Y después el salmo termina alabando y bendiciendo a Dios con fe, porque tú me vas a librar, Señor. Esta es la experiencia de Ana, que dice: mira, Dios no nos ha abandonado. Quizás le dirá, como le dijo Jesús a Tomás: ahora porque ves, crees, felices los que crean sin ver. Pero tarde o temprano lo importante es creer, y Dios nos sana a través de esa presencia amorosa. La sanación comienza con una nueva fe que nos trae la certeza de lo que vamos a recibir.
le dice el ángel Rafael, ahí en el versículo 7, que podemos leer allí, que tienen ahí en pantalla. Rafael iba diciéndole a Tobías, mientras se acercaban al Padre: tengo por seguro que se abrirán los ojos de tu Padre. Es Dios nos sana, en nuestra fe nos insufla, nos regala la gracia de la fe, de creer que Dios todo lo puede, que Dios va a hacer sus milagros, que Dios va a disponer todas las cosas para bien de los que le aman. Es una parte importantísima del proceso de nuestra sanación en la fe, certeza que Dios pone en nuestros corazones. Así que sigamos avanzando con este libro hermosísimo de Tobías. Capítulo 11, ya vamos por el versículo 19, Tobías 11, 19, y dice allí: corrió Ana y se echó al cuello de su hijo, diciendo: ya te he visto, hijo, yo puedo morir, y rompió a llorar. Tobit se levantó y salió a trompicones a la puerta del patio. Corrió hacia él Tobías, llevando en la mano la hiel del pez. Le sopló en los ojos y, abrazándolo estrechamente, le dijo: ten confianza, padre. Le aplicó el remedio y esperó, y luego le quitó con ambas manos las escamas de la comisura de los ojos. Entonces él se arrojó a su cuello, lloró y le dijo: ahora te veo, hijo, luz de mis ojos. Necesitamos el don de fortaleza para culminar este camino de sanación y de liberación que Dios comienza en nosotros. Ana dice que cuando lo vio, que estaba mirando, que estaba sentada, obviamente se puso de pie, se levantó para poder correr y, corrió Ana. Ana ya era una mujer que no era una niña. No es lo mismo correr cuando uno tiene 20 años que cuando tiene 50, 60, 70. Correr ya no es tan fácil. Sin embargo, ella corrió a los brazos, al cuello de su hijo. Este nos hace también recordar a la parábola del hijo pródigo, que dice que corrió y lo besó a su hijo. Y aquí hace lo mismo Ana con este hijo, que no era un hijo pródigo. ¿O sí? No lo sabemos. No, era un buen hijo según lo que dice el libro. Había ido no a desperdiciar bienes, sino a traer bienes, todo lo contrario. Y necesitamos el don de fortaleza que Dios nos da a través del Espíritu Santo para terminar este camino de sanación y liberación. Volviendo a Hebreos, antes habíamos leído Hebreos 12:2. Este libro también nos recuerda, ahí en Hebreos 12:1, dice, está el libro de la carta a los Hebreos: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Corramos con constancia la carrera que se nos propone. Ese correr con constancia es el don de la fortaleza. Cuando ya no tenemos fuerzas, Dios nos da las fuerzas, y cuando ya queremos largar todo, Dios nos da la constancia, el seguir adelante a pesar
del cansancio, el seguir adelante con nuestra fe a pesar de las pruebas, el seguir adelante con este caminar junto a Jesús, en medio de un mundo que te dice ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a correr? ¿Para qué vas a seguir adelante? Mira, todo te salió mal, mira, Dios te abandonó, que esto, que lo otro. Y la fortaleza es algo sobrenatural, una fuerza sobrenatural que de otra manera no podríamos seguir. Todo el mundo abandonaría la carrera. Es como una comparación tonta, ¿no? Pero es como cuando Superman recibía la luz del sol y entonces recobraba la fuerza que le sacaba. Lo único que le sacaba la fuerza era la kriptonita verdes. Esa kriptonita verde son las tentaciones, los dolores de la vida que nos sacan las fuerzas, que parece que ya no podemos seguir adelante. Pero si nos ponemos delante del sol de justicia de Jesús, Él nos da su espíritu y podemos correr con fortaleza y terminar este camino que será toda la vida de sanación y liberación propia y de nuestra familia. Aferrándonos a Jesús sin soltarlo, vendrá nuestra sanación y liberación. Dice que ella se echó al cuello de su hijo, no lo soltaba. Y nos invita a Jesús a que hagamos lo mismo con él, que no lo sueltes, que agarres a Jesús y que no lo sueltes. Que lo agarres en la oración, que lo agarres en la Eucaristía, que lo agarres en la palabra de Dios, que lo agarres cada día y lo invites a tu vida y no lo sueltes. No importa si te equivocaste, no importa lo que estés pasando, lo importante es no soltarlo y seguir adelante. Reconocer a Cristo, a Jesús resucitado, nos sana el gran miedo que tenemos a la muerte y nos libera de todas las tristezas del pasado. La mujer dice, ya te he visto, hijo, ahora ya puedo morir. Eso significa, nos da la idea de una sanación, ya no tiene miedo a la muerte, ahora ya puedo morir. Qué lindo, ¿no? Llegar a un momento en nuestra vida sanos, donde el Señor ya nos pueda llevar y ya no tengamos miedo. Ya le podamos decir al Señor, bueno, ya si me querés llevar, ya hice todo lo que tenía que hacer en el momento oportuno, ya no tengo deudas, por así decirlo, si las tengo ya Dios las pagó. Esa paz, ese ya puedo morir. Y se puso a llorar, es decir, el llanto en este lugar no es un llanto ya de depresión, sino que es un llanto de sanación, porque estaba su hijo ahí, se estaba descargando todas las angustias del pasado, todo lo que esa tentación había metido en su corazón, esas angustias, y estaban saliendo, se estaban yendo, y a través de esas lágrimas el Señor la estaba terminando de sanar de todo eso que le había tocado de vivir, que estaba todavía, a pesar de que la situación había cambiado, eso negativo, esas sensaciones, esos sentimientos todavía estaban y tenían que salir, así como nos pasa a nosotros también en la vida. Dios nos levanta aunque tropecemos y nos abre las puertas de la vida eterna. Tobit se levantó, estaba ciego, estaba enfermo, también estaría con sus dudas, con sus tristezas. Se levantó a los trompicones, dice, tropezándose con todo. Claro, no veía hasta la puerta. Dios nos levanta. En medio de cuando ya no tenemos fuerza, Dios nos vuelve a levantar. Y aunque nos hayamos tropezado varias veces, nos abre la puerta que es Jesús, la puerta a la vida eterna, la puerta a la salvación, la puerta al cambio, la puerta a que todo puede seguir cambiando. Dios está más interesado en tu sanación y en tu liberación de lo que tú crees. Dice que Tobías, que en este caso va hacia su padre, Tobit,
y le viene a traer toda la bendición de Dios. Nos representa a Dios que se nos acerca a través de personas, de situaciones que Él dispone, y es ese Dios que viene corriendo hacia nosotros, y se corrió hacia Él. No solo nos corremos nosotros hacia Él, sino que Él es el que en realidad corre hacia nosotros. Dice San Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino es Dios que nos amó primero. No es que Dios nos sane porque nosotros le pidamos, sino que es Dios que quiere sanarnos antes de que le pidamos, y Él mismo nos inspira la petición para que nosotros le pidamos y Él nos sane. Él es el que nos quiere sanar. El sacrificio redentor y el soplo del Espíritu Santo nos trae la luz y la presencia de Dios, que nos sanan, nos traen una nueva confianza en Dios. Dice que Tobías tomó la hiel del pez, se la untó a su padre en los ojos, sopló y abrazándolo le dijo, tené confianza que te vas a sanar. Esa hiel del pez, ¿te acuerdas? Que representa el sacrificio de Jesús. Gracias al sacrificio de Jesús recibimos gracia por gracia. Gracias a la cruz de Cristo, a esa sangre redentora. No me voy a cansar nunca de repetírselos, queridos hermanos, recordémoslo cada día. Gracias a esa sangre, gracias a esa cruz, gracias a esas llagas, gracias a ese sacrificio que se actualiza en cada misa, cada día, tenemos gracia por gracia recibida, sanación por sanación, liberación por liberación. Gracias, Señor. Y es el soplo del Espíritu Santo, dice que sopló sobre él y se cayeron esas escamas, ¿no? Tomó con la comisura ahí de los dedos ahí y le quitó esas escamas que tenían, pero primero sopló. El Espíritu Santo sopla y dice que lo abrazó y le dijo, ten confianza. Ese abrazo es la presencia de Dios que te envuelve y nos devuelve la confianza. La base de la sanación es volver a tener una plena confianza en Dios, que es un Padre bueno, que no te abandona, que te ama. Ser amado, en definitiva, es lo que nos abre a poder confiar, en los que nos sana el corazón y en los que nos da esa capacidad de alegrarnos y de poder seguir viviendo. Ese abrazo representa eso. Ese abrazo representa el abrazo de Dios, el amor de Dios. Y es Dios en la oración a través del Espíritu Santo. Seguramente ustedes todos han tenido esa experiencia de cuando Dios te abraza, de cuando Dios te llena, de cuando Dios te hace sentir que te ama. Y entonces ya no importa nada, ya somos sanados de nuestras soledades, de nuestros miedos, y necesitamos eso una vez, dos veces, muchas veces, todas las necesarias, hasta que nuestro corazón se vaya llenando. Y como también nos siguen sucediendo cosas en las vidas, nos tendremos que volver a sanar una y otra vez, ¿no? Verdaderamente eso es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos invita a través de este encuentro bíblico de sanación y liberación. Sigue diciendo ahí en el capítulo 11, el verso 14, una oración. Simplemente se las leo, no voy a hacer mucho exégesis ni nada de esto. Dice que añadió, bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, benditos todos sus santos ángeles, bendito su gran nombre por todos los siglos, porque me había azotado, pero se ha compadecido, y ahora veo a mi hijo Tobías. Tobías entró en su casa lleno de gozos y bendiciendo a Dios con toda su voz. Luego contó a su padre el éxito de su viaje, cómo traía el dinero y cómo se había casado con Sara, la hija de Raguel, que venía con él y estaba ya a las puertas de Nínive.
Es decir, que se corona el final de este camino de sanación y de liberación con la alabanza y el gozo en Dios. Esa alabar y gozarse en Dios completa y afirma la sanación y la liberación. Ese alabar a Dios, gozarse en Dios, completa, afirma esta sanación y esta liberación. Es fundamental entonces también dejar en nosotros que fluya la alabanza, que fluya la bendición, que fluya la acción de gracias. Es fundamental vacunar nuestro corazón de las tristezas, de las amarguras, de los ataques del demonio con alabanza, con acción de gracias. Un corazón que alaba a Dios, un corazón que agradece constantemente todos los días por cada cosa, es un corazón vacunado de la tristeza, vacunado de las amarguras, vacunado de las tentaciones que el demonio pone y el mundo para que perdamos nuestra alegría, nuestra fe. Bueno, ya quedan pocos minutos, estamos terminando nuestro estudio, bíblico del libro de Tobías. Ya nos queda poquito, nos queda menos, y en este capítulo 11 también acá, este fin de este capítulo, dice que Tobit salió al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive, bendiciendo a Dios, lleno de gozo. Cuando los de Nínive lo vieron caminar, avanzando con su antigua firmeza, sin necesidad de lazarillos, se maravillaron. Tobit proclamó delante de ellos que Dios se había compadecido de él y le había abierto los ojos. Se acercó Tobit a Sarra, la mujer de su hijo, y la bendijo diciendo: bienvenida seas, hija, y bendito sea tu Dios, hija, que te ha traído hasta nosotros. Bendito sea tu padre, y bendito Tobías mi hijo, y bendito tú misma, hija. Bienvenida seas, entra en tu casa con gozo y bendición. Y todos los judíos de Nínive celebraron fiesta aquel día. Ajicar y Nabat, primos de Tobit, vinieron a darle la enhorabuena. El testimonio gozoso es el fin evangelizador de toda obra de sanación y liberación hecha por Dios. Acuérdense cuando le preguntan a Jesús en varios lugares, pero hay un caso famoso del ciego que le preguntan: bueno, y él está enfermo, ¿quién pecó, él, sus padres? Y Jesús dice: ni él ni sus padres pecaron. No viene la enfermedad por culpa de pecado, por lo menos en el caso de ese ciego, sino es para que se manifieste la gloria de Dios, es decir, para dar testimonio de que Dios está vivo, para dar testimonio que Dios tiene poder, para dar testimonio que Dios sigue cambiando vidas, para dar testimonio evangelizador. Para eso Dios nos sana, para eso Dios nos libera. Tiene una finalidad, y esa finalidad es dar testimonio de que Dios, el nombre de Dios es verdadero, que Dios sigue orando, que Dios está vivo, que Dios tiene poder, que Dios nos ama, y de que Él es el que puede cambiar realmente, que puede cambiar todas las cosas. Y ya terminamos ahora con el capítulo 12 en estos minutos que nos quedan. Después el 13, lo que queda es, no lo vamos a ver, eso lo pueden leer ustedes, es una oración y un resumen del final feliz del cuento de la vida de Tobit y de Tobías. Pero vamos todavía con el capítulo 12, que nos quedan algunas cosas por ver. Una de las cosas, después de toda la sanación y la liberación, un gran fruto que nos muestra este capítulo 12 es la comprensión de la gracia de Dios. La comprensión del camino de la gracia, de lo que Dios hace a través de su gracia, es un fruto
de la sanación y de la liberación. No nos muestra solo este libro, aparece en varios lugares en la Biblia, en el libro de Job, en el Nuevo Testamento por supuesto también, aparece con los discípulos de Maús muy claramente y en muchísimos otros textos. Acabados los días de la boda, llamó Tobit a su hijo Tobías y le dijo: hijo, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó. Todavía estaba ahí el ángel esperando, que le habían prometido que le iban a pagar y no le habían pagado. Se habían entusiasmado tanto con el testimonio, con todo lo lindo que había pasado, que se habían olvidado de pagarle. Ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó y le añadirás una gratificación. Y le responde Tobías: padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregándole la mitad de la hacienda que traje contigo, no salgo perdiendo. Me ha guiado incólume, ha cuidado de mi mujer, me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle?, le dijo Tobit. Hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Lo llamó pues Tobías y le dijo: toma como salario la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. La gracia, entonces, nos muestra acá que es un regalo tan grande que nunca lo vamos a poder pagar. Ya es tiempo de pagar. Si uno siente que le tiene que pagar a Dios, que le tiene que devolver, que le tiene que dar algo. Pero dice Tobías, tiene una comprensión. ¿Qué salario puedo darle? No se puede pagar. ¿No? Hay gente que pregunta: ¿cómo tengo? Como si tuviera que pagar algo para salvarse. No, es impagable, ¿no? Uno no puede hacer obras buenas para salvarse. Tenemos que hacer obras buenas, porque Dios viene con su salvación a nosotros y nos cambia para que hagamos obras buenas. Pero preguntarnos por qué tenemos que hacer para salvarnos, como si pudiéramos pagarlo o para conseguir, gente que tiene esa visión todavía, como que yo voy a hacer esto y lo otro y voy caminando a Luján y hago esta promesa, hago esto para conseguir que Dios me dé o haga esto. Es una total incomprensión de la enorme distancia que hay entre Dios y nosotros. No le podemos dar nada a Dios. ¿Qué nos puede dar una hormiga a nosotros? Nada. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Mucho menos, porque la distancia entre la hormiga y nosotros es más chica que entre la nuestra y la de Dios. Dice el Salmo 116, el verso 12: ¿cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo podré pagar? Tenemos un canto que a veces cantamos en los salmos, en la misa: ¿cómo te pagaremos todo el bien que nos hiciste? ¿Cómo? Y esa pregunta resuena la misma: ¿cómo te pagaremos? Y esa es la experiencia de esta familia, y dice: ¿cómo? Y ahí, bueno, lo resuelven dándole la mitad, que era cierto, algo muy generoso, pero tiene este eco, ¿no? De que cuando Dios obra con su gracia es impagable, ¿no? Después sigue diciendo, capítulo 12, Tobías, versículos 6 y 7. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo: bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los bienes que les ha concedido. Para bendecir y cantar su nombre, manifiesten a todos los hombres las acciones de Dios dignas de honra y no sean remisos en confesarlo. Bueno es mantener oculto el secreto del Rey, y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Practiquen el bien y no tropezarán con el mal.
Solo aquel que ha sido restaurado por Dios tendrá una nueva comprensión del sentido de la vida. Dice que lo llevó aparte. Es decir, son cosas que solo la puede entender la persona que ha pasado por ese proceso. Uno quiere explicarle al otro lo que es la acción de la gracia y no lo va a poder entender. Son las experiencias. Solo aquel que se enamoró sabe lo que es enamorarse. Solo aquel que ha sido amado por Dios, restaurado por Dios, sanado por Dios y liberado por Dios, entiende las cosas de una manera nueva y diferente. Hay un nuevo estatus. Dios te ha dicho algo en secreto. Escribe Job hablando de esto al final del libro de Job, también habla de esta experiencia y dice: hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Era un tipo religioso, pero dice: no entendía nada. Ahora entiendo las cosas de una manera diferente. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Habla de una experiencia entonces, de una nueva sabiduría donde hay una nueva comprensión, una nueva visión que los demás no pueden entender. Solo eso sucede en los momentos donde Dios derrama su gracia y nos da, hay un crecimiento en la sabiduría divina dentro de nosotros que no podríamos obtener de otra manera si no es habiendo pasado por la prueba y habiendo sido restaurados, sanados y liberados. Esa comprensión le da una nueva capacidad de alabanza y de acción de gracia. Dice: bendigan a Dios. Hay una nueva capacidad de alabar, de agradecer y de bendecir a Dios por esta forma nueva que tienen de ver la vida, ¿no? Esa comprensión nueva le da una nueva capacidad de compartir el Evangelio. Dice el ángel: manifiesten a todos los hombres lo que Dios ha hecho. Una nueva forma de manifestar, de compartir, de dar testimonio, porque solo puede dar testimonio aquel que ha pasado por una situación y ha sido rescatado. Testimonio valedero es de aquel que lo ha vivido y tiene esa fuerza precisamente porque el otro percibe que es verdad y no es un discurso político, no es una ideología, no es una filosofía, no es una mentira, un verso, es una experiencia, y eso se percibe cuando alguien te lo comparte. Esa comprensión también le da una nueva capacidad para hacer el bien y vencer el mal. Dice: practiquen el bien y no tropezarán. Es una nueva forma de vivir, con un testimonio vivo, con una nueva forma de acercarse a los demás y de poder compartir, de hacer el bien, de hacerle el bien al otro, no hacer simplemente cosas, sino hacerle bien al otro. Después le dice en este capítulo 12: les voy a contar toda la verdad, le dice el ángel, sin ocultarles nada. Yo les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Cuando le dice a Tobit: cuando tú y Sarra hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos, cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver. Era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sarra. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada en la gloria del Señor. Qué hermoso esta imagen que le presenta el arcángel Rafael, uno de los 7 espíritus
que se presentan delante de Dios. El libro del Apocalipsis vuelve a hablar de esto, de los 7 espíritus que se presentan delante de Dios. La tradición de nuestra iglesia se han llamado los 7 arcángeles, de los cuales solo 3 conocemos el nombre en la Biblia, que son San Miguel, Rafael, que está nombrado en este libro, y Gabriel. ¿Se acuerdan que aparece principalmente en los evangelios cuando se presenta ante la Santísima Virgen? Después la tradición judía completó los otros 4 nombres en libros apócrifos, pero que no son bíblicos para nosotros, para los judíos tampoco, con estos otros arcángeles. Así que bueno, que no nos pique la curiosidad. Si la palabra de Dios no puso los nombres de los otros 4, no es necesario saberlo. Es necesario simplemente saber que están estas criaturas espirituales delante de Dios. Y lo hermoso de una de las tareas que tienen, que aparece en la Biblia en varios lugares, una de sus tareas es presentar las oraciones que se hacen aquí en la tierra. Ellos como que las llevan delante de la presencia de Dios. Como quien lleva al secretario, que lleva al director de todo lo que hay que hacer, y bueno, él toma sus decisiones y dice: hagan esto, hagan lo otro. Estoy viendo una visión ejecutiva en aquella época, una visión más de un rey o más romántica, pero bueno, es hermosa esa visión donde sabemos que es la oración la que pone en movimiento la providencia divina. Le dice: cuando tú y Sara oraron, entonces yo estaba ahí y Dios me mandó a traer esa respuesta a esas oraciones. Y la oración, no lo dudes, hermano, lo dice la palabra una y otra vez, pone en movimiento la maquinaria de la providencia divina. Y las obras de misericordia también son oración. Cuando tú enterrabas a los muertos, yo también llevaba eso delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros hacemos obras de misericordia, visitamos al enfermo, asistimos al pobre, al marginado, enseñamos, compartimos el evangelio, las obras de misericordia físicas y espirituales, eso también es una oración, y eso también pone en movimiento el cielo. El cielo se pone en movimiento con nuestras oraciones y con nuestras acciones de misericordia. Cuando amamos, cuando manifestamos la misericordia de Dios al mundo, eso pone en movimiento toda la maquinaria de la providencia divina. También esto nos hace ver que Dios tiene el control de las cosas todo el tiempo. Esa es la prueba. Dice: yo fui enviado para probarte. Y la prueba es para que crezca nuestra fe, no tiene otro sentido. El valor de la fe no lo entendemos, pero es altísimo. Confiar en Dios sin haberlo visto, confiar en Dios con nuestra pobre incomprensión, aún en medio de que todo parece lo contrario, tiene un valor altísimo. Y tener la conciencia de que Dios tiene el control todo el tiempo. Entonces la fe consiste en creerlo cuando no lo vemos. Cuando ya lo vemos, ya no es fe. Inclusive muchas veces percibimos todo lo contrario. Y confiar en Dios en medio de esa circunstancia es cuando tu fe se perfecciona, se purifica, se acrisola, como dice el Evangelio, ¿no? Acrisolar cuando se somete a fuego el oro u otro metal y se le quitan entonces toda la basura, todo lo que lo hacía impuro, y nuestra fe entonces queda purificada. Ya no seguimos a Dios por conveniencia, para que me dé esto, para que me dé lo otro, sino realmente con confianza y por puro amor. Ya estamos terminando, nos hemos pasado unos minutos como es habitualmente en los últimos encuentros, pero ya terminamos.
Dice ahí Tobías 12:16, se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros llenos de terror. Y él les dijo, no tengan miedo, no teman, la paz sea con ustedes. Bendigan a Dios por siempre. Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes, sino por voluntad de Dios. A Él deben bendecir por todos los días, a Él le deben cantar. Les ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. Y ahora bendigan al Señor sobre la tierra y confiesen a Dios. Miren, yo subo al que me ha enviado. Pongan por escrito todo cuanto les ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no lo vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla, pues se les había aparecido un ángel de Dios. El fruto duradero de la sanación y de la liberación son perder el miedo y tener paz. Perder el miedo y tener paz. El ángel les dijo, no teman, la paz sea con ustedes. No sé a quién les hace recordar eso. ¿Se acuerdan? Hace poquito estuvimos viviendo la Pascua. Jesús resucitado, cada vez que se aparecía a los apóstoles, ¿qué les decía? No tengan miedo, la paz sea con ustedes. Es increíble cómo nos hace la similitud de este texto. Jesús, cuando resucita, tuvo que hacer una gran sanación con sus discípulos, con un proceso de sanación de sus discípulos, con sus apóstoles. Y lo tiene que hacer con nosotros también. En esos momentos de la vida, cuando Jesús se nos muere, cuando parece que ya nada tiene sentido, cuando vivimos esa experiencia de la cruz, debemos ser sanados. Y el Señor nos dice, no tengan miedo, reciban la paz. Ese es un fruto importantísimo del final, del broche de oro, de la frutilla del postre, del camino de sanación y de liberación. Y este fruto proviene de la plena confianza en la providencia divina. Él le dice, mire, yo esto no lo hice ni porque yo soy bueno, ni porque ustedes son buenos. Yo estoy acá por voluntad de Dios. Todo lo bueno que vos vas a recibir es por voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es salvarte. La voluntad de Dios es liberarte. Esa confianza en que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, aunque parezca que es al revés, aunque sea al revés de lo que nosotros queríamos, pero el fin de todo eso es glorioso, es la voluntad de Dios sanándote, liberándote. Tenés que confiar de que Dios tiene todo en control y de que Dios es todo de providencia del Señor que dispone para que seas restaurado, sanado y liberado. Ese es el final del camino, aunque en el medio pareciera que no, tengamos que pasar ciertas cosas, dificultades y circunstancias. El final del camino es camino de vida, de resurrección y de manifestación del poder de Dios. Y por último, otro fruto es la constancia en la que habíamos dicho antes, en la oración y la acción de gracias. Ustedes deben bendecir y cantarle a Dios todos los días. Hermano, que el fruto de este seminario, de este estudio bíblico, en realidad, sea ese, que quede en tu corazón lleno de alegría, lleno de bendición, lleno de alabanza, por conocer más de Dios y porque Dios te haya ido sanando en este camino, te haya dado herramientas desde la palabra de Dios para sanarte, dejar que Dios te sane, para dejar que Dios te libere, y quizás tengas que volver a escucharlo, tengas que volver a leer el libro varias veces, pidiéndole a Dios, orando, porque hay que darle tiempo a Dios para que nos sane, para que nos libere, para que haga su obra en nuestras vidas. Bueno, hemos llegado al final de este estudio bíblico.
Espero que lo hayan pasado bien, que hayan estado contentos. Sigo saludando a ver quiénes estuvieron. Nora Lastra, ya la nombré, Silvia Luna, Viviana Casal, María Márquez, Patricia Lenarduzzi, José Fernández, Mimi Soldano, los que estuvieron hoy, hay otros que estuvieron otros días que no pudieron por lo menos estar en vivo y seguramente lo verán después. Giselle Campos, Juan Navarro, Oscarcito Martínez, Juana Navarro, perdón, no tengo puesto los anteojos, está lejos Oscar Martínez y Claudia Torres. Gracias a todos ustedes. Gracias, hermanos. Gracias por estar ahí. No tendría ningún sentido esto que estamos haciendo si ustedes no estuvieran ahí escuchando, si no estuvieran participando. Y bueno, ya tendremos oportunidad de hacer otro estudio bíblico. No sé si de un libro o de un tema. Estaría bueno hablar sobre la providencia divina, quizás en la Biblia, como estudio bíblico, o sobre la gracia de Dios, u otros temas, no sé, ahí apareció Gachi también. Así que bueno, si tienen interés por algún tema bíblico que les gustaría estudiar, si cada uno quiere un tema, cuando pregunté, cada uno, ¿qué tal Carlitos Melicay, Florencia Moreno? Si les interesa algún tema, pónganlo, ahora después les dejan ahí en los comentarios. Me gustaría estudiar tal tema bíblico y lo hacemos. Si no se pone, Vero Olivera, ¿qué tal Vero? ¿Cómo te va? No llegó a verlo vivo, lo vas a ver grabado, sí. Y bueno, lo quise hacer hoy también en vivo por YouTube, los dos al mismo tiempo, pero probé a la tarde y no me daba la banda de internet. Se ponía muy lento porque tengo que mandar dos, bueno, es algo técnico, dos streaming, es como si estuviera mandando dos veces la misma cantidad de datos por internet en vivo y tenía miedo de que se colgara, salía medio lento, se frizaba, así que preferí hacerlo y bueno, y probar con más tiempo para otra vez, o si no voy a tener que contratar una internet más cara, no sé, recortar algún otro gasto y poner un poquito más de... porque te dan los megas para bajar pero no para subir, y entonces lo que estamos haciendo es al revés, subiendo. Así que bueno, ya les digo, si no se ponen de acuerdo, como la otra vez que pregunté, cada uno me dijo un tema distinto y elegí el que a mí me gustaba, entonces ya que cada uno se decía un tema distinto no había acuerdo. Si a ustedes les gusta algún tema, lo respetamos la voluntad de la mayoría, y si no, bueno, le consulto al Señor si no se ponen de acuerdo, y lo que Él lo vaya poniendo en mi corazón lo vamos preparando y estudiando. Veremos cuándo lo puedo, no les digo el viernes que viene, no les prometo. Vamos a ver, ya les voy a avisar por estos medios cuando lo comenzamos, con la gracia de Dios y estos tiempos de pandemia que me hacen ahorrar el viaje para ir a trabajar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Tengo un poco más de tiempo para preparar cosas y poder compartirlas con ustedes. Bueno, bendiciones y que pasen un lindo fin de semana. Bueno, que terminen este fin de semana largo, estas vacaciones pandémicas, que bueno, algunos quizás están en zonas donde pueden salir un poquito más, acá en Buenos Aires no. Quizás algunos están por el interior, por ahí pueden darse una vueltita, aunque sea, y que lo pasen bien, que el Señor los bendiga. Y bueno, les pido que oren por mí para que tenga la salud, el tiempo y las ganas de seguir compartiendo estos textos, y yo voy a estar orando por ustedes para que el Señor los siga bendiciendo. Chau chicos, que el Señor los llene, los bendiga y los colme.